esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos aquí Polideportivo, de nuevo viernes, en este caso 10 de febrero. Y a partir de mañana, sobre todo durante el día de mañana, pero también para el domingo, tenemos una interesante jornada en el deporte local. Una jornada en la que estarán prácticamente todos los equipos en juego y que, sobre todo en fútbol, afrontamos como una auténtica maratón en el Municipal de Las Colonias. Comenzamos. Bien, pues hay que comenzar precisamente hablando de fútbol y recordando lo que va a ser esta jornada entre el 11 y 12 de febrero. Una jornada que en Primera Autonómica afronta ya la número 22. Estamos llegando a la recta final del campeonato, estamos llegando al momento en que se juega el todo por el todo. Prácticamente todos los equipos tienen algo que jugarse, valga la redundancia, de aquí a final de la competición. Pero es que el partido de mañana en el Municipal de Las Colonias es un auténtico partidazo. Es un encuentro donde se van a medir pues dos equipos que están entre los 6 primeros clasificados, dos equipos que van a buscar la victoria con ahínco, porque es verdaderamente importante, porque indudablemente los puntos pueden valer su peso en oro, incluso en lo que se refiere al golaveraje particular. Recordemos, en la ida el Abarán ganaba por la mínima en Fortuna, pero como ahora veremos, la trayectoria del equipo del denominado ahora Villa de Fortuna indica que no va a ser un rival fácil, ni muchísimo menos. Hemos ahondado un poquito en la trayectoria del equipo de esta localidad, famosa por su balneario. Un equipo que de nueva creación como tal, como Villa de Fortuna, pero un equipo que sustituye al histórico Fortuna, que durante la última década sobre todo pues ha militado la mayor parte de las temporadas en tercera división. Desde aquel Cutilla Fortuna de principios de los años 90 casi siempre había estado en preferente y tercera, y ahora pues después de lo que suele ocurrir en las poblaciones relativamente pequeñas, después de que los déficits, los gastos, las personas que se hacen cargo de los equipos lo dejen, pues suele llegarse a momentos de desaparición y de comenzar de nuevo. Pero insisto en que es un equipo con una curiosidad, y es que su entrenador, Emilio Raimundo López Belmonte, está contando con muchos jugadores juveniles. Y al principio, cuando estábamos estudiando la composición de este equipo de Fortuna, pensábamos que tendría quizá un juvenil en Liga Nacional, incluso en primera categoría, en primera regional. Pero no, nada más lejos de la realidad. El Villa de Fortuna milita en segunda juvenil, en el grupo cuarto. Recordemos que el Club Deportivo Abarán está en el tercero. Eso sí, es líder, es primer clasificado, con 22 puntos, merced a 7 victorias, un empate y una sola derrota en los 9 partidos disputados. Su goleador es José Manuel Rosa López, con 10 tantos, y precisamente es uno de los jugadores que también utiliza su entrenador en el primer equipo, en el equipo senior. De hecho, hay al menos 8 jugadores que a lo largo de la temporada han disputado encuentros con el equipo de Primera Autonómica. Si nos vamos al partido de la primera vuelta, cuando el Abarán ganó 1-2 en Fortuna con goles de Omar y de Iker, era una mala racha para el equipo fortunero, que de hecho de las 5 primeras jornadas había perdido 3 partidos. Comenzó bastante mal el equipo propietario del Saladar, pero en cambio después cambiaron bastante las tornas, probablemente porque esos jugadores se afianzaron, porque han incorporado algún hombre más a su esquema, y de hecho el pasado fin de semana le endosaban un rotundo 7-0 al Alguazas, al Carmelitano Alguazas, que
si bien es cierto que se pueden dar estos marcadores, no es menos cierto que cada día cuesta más el golear a los rivales. De hecho, en la primera parte el equipo de Fortuna logró solamente 3 tantos y los 4 restantes llegaron en la segunda parte, probablemente también cuando el rival bajó un poquito los brazos. En cuanto a nombres, pues la verdad es que es difícil de hablar porque no tienen jugadores realmente conocidos. Deben ser todos jugadores de la población o de alguna población limítrofe. Quizá algún jugador de Abanilla, quizá algún jugador de Santomera, pero en fin, la base, casi todos jugadores de Fortuna, que indudablemente le han dado un empaque importante a este equipo que, insisto, dirige un hombre también de la zona y que parece también haber cambiado a lo largo de la temporada. En un principio era Melchor López Bernal quien les entrenaba. El pasado fin de semana fue Emilio Raimundo López Belmonte quien les dirigió en ese partido jugado en casa en el Saladar. Y volviendo a su trayectoria en la Liga, pues ya les digo, actualmente el equipo se ha situado en 6ª posición, estaría en liguilla de ascenso. Si bien es cierto que tiene un partido más que el 7º clasificado, que es Peña Madridista de Caravaca, actualmente cuenta con 37 puntos, solo 5 menos que el Abarán, que tiene 42. Probablemente también porque en las 2 últimas jornadas el equipo de las Colonias solamente ha sumado un punto sobre 6 posibles. 21 partidos jugados por ambos. El cuadro del Villa de Fortuna Camping Fuente, que es su sponsor fuera de casa, que es donde más nos interesa cuando actúa como visitante, ha logrado 6 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas. Ha marcado 21 goles de los 43 totales, es decir, prácticamente la mitad, y ha encajado 16 de los 29 que lleva en su contra. También en ese aspecto, pues casi al 50%. Su trayectoria a domicilio comenzó mal, porque perdió ante uno de los rivales importantes del grupo, el Alhama, por 3-1 en la jornada 2. Volvió a perder ante Alguazas en la primera vuelta 3-0. Miren lo que han cambiado las cosas en una vuelta. Pero es que tras la 5ª jornada, cuando el Abarán les ganó en el Saladar 1-2, como ya comentábamos, a partir de ahí el cuadro de Fortuna solamente ha perdido 2 partidos. Uno en casa, en lo que fue una de las grandes sorpresas de esta temporada. En la jornada 14 perdía 1-2 frente al Fuente Álamo, frente a un equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria, y concretamente en la jornada 17, ya en la segunda vuelta, perdía 1-0 por la mínima ante el Juvenia. El resto de partidos que ha disputado en casa, pues empataba a 1 en Archena, jornada 6. Ganaba 2-4 ante el filial del Jumilla. Volvía a empatar ante Jabalí Lañora también a 2, como suelen ver con bastantes goles en la mayor parte de los encuentros. Ganaba 1-2 en Beniel, ganaba 1-4 al IFA en Alcantarilla. Ganaba 1-2 al Fuente Álamo en la primera vuelta. Perdía con el Fuente Álamo. Y ganaba 1-2 ante la agrupación deportiva La Isla en su visita a Cartagena. Posteriormente, tras perder ante el Juvenia, el último partido en que ha salido derrotado, ganaba al Bullense en el Nicolás de las Peñas por 1-2 y en su última salida al Palmar B Alcolista por 0-3. Es decir, desde la primera vuelta, cuando perdió 1-2 con el Abarán, solo 2 derrotas para el equipo de Fortuna en toda una vuelta del campeonato, lo que dice bastante a favor del equipo de la Villa de Fortuna. En fin, esos son los datos más destacables de un equipo que se va a encontrar enfrente a un Abarán con bastantes bajas, pero con la necesidad de ganar, porque de otra forma se complicaría bastante la situación. Concretamente, bajas para el día de mañana, según nos comunican desde el entrenamiento del Abarán. Sobre todo en la línea defensiva. Los laterales, Rafa y Fran, no serán de la partida, tampoco el lateral izquierdo, Parra. Se suma a esa lista de bajas Quiterio, al igual que Omar, que ya es una baja preocupante por la cantidad de partidos que lleva fuera del equipo. Se suma a la lista de bajas Alex Seco, que tampoco estuvo el pasado fin de semana, y se suma a la lista de bajas, para completar los 7 hombres con los que no podrá contar Emilio Bru, Adri, uno de los máximos goleadores del equipo, un jugador siempre peligroso en la punta de ataque. 7 bajas. Por tanto,
convocados para el día de mañana, pues el resto de la plantilla, David y David Fernández como porteros, Chorlas, Juanvi, Morote y Schuster como hombres de defensas, como defensas, digamos, específicos, por lo que casi diríamos que la defensa estaría cantada con Chorlas en un lateral, Morote en el contrario y Juanvi Schuster en el eje de la zaga. Luego ya hay más combinaciones para jugadores del centro del campo, pues podría contar con Iker, Luis, Álvaro Gil, Darío, que volvería, César, que también volvería después de ser baja el pasado fin de semana, Dani Bolo, que puede debutar en casa, y los hombres de carácter ofensivo, Pablo, Marcos, Billy y Juanma. En una gran faceta goleadora en los pocos partidos que lleva con el equipo abranero. En fin, por una u otras razones se presume un partido bastante interesante, se presume un partido en el que cualquier detalle, cualquier pequeño detalle que surja puede definir el resultado final para uno u otro equipo. Confiemos en que sea para el equipo de casa, confiemos en que este Abarán vuelva a la senda de la victoria y que de aquí en adelante los partidos a disputar en las colonias, sobre todo ante los rivales directos, se salten con victoria, porque mucho nos equivocamos o a final de competición incluso habrá que pensar en el golaveraje para estar entre los 6 primeros, para estar en las mejores posiciones de cara al ascenso directo y de cara a la liguilla, aquellos que no lo consigan. Por tanto, la cita mañana a las 4:15 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, Abarán Club de Fútbol, Villa de Fortuna. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con la primera autonómica para recordar los partidos de la jornada 22, que deparan también algún choque interesantísimo. Así, por ejemplo, el domingo a las 5 de la tarde en el Nicolás de las Peñas, duelo de gallitos, Club Deportivo Bullense, Club Deportivo Juvenia. Ahí es nada, un partido en el que pueden saltar chispas. Otro de los equipos de la zona alta juega mañana, sábado a las 4 de la tarde en el Complejo Deportivo Guadalentín, Alhama Alberca, una alberca que puede salir respondón. Mañana también a las 6:15 se jugará en el Polideportivo del Palmar, el Palmar B La Isla, partido sin muchos problemas clasificatorios. El Fuente Álamo Carmelitano Alguaza se juega el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal Cuatro Vientos. Domingo también a las 4:30 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Archena Beniel, con el debut en casa como entrenador de Ico, del técnico abaranero. El encuentro Águilas B Los Alcázares se juega mañana sábado a las 6 de la tarde en el campo del Rubial. El domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo de La Hoya, con otro debut en el banquillo, Fútbol Club Jumilla B Jabalí La Ñora, José Joaquín Marín, el que fuera entre ocasiones, en el banquillo filial jumillano. Y para mañana sábado también nos queda a partir de las 4:30 en el campo del Morao el encuentro Peña Madridista Caravaca, Agrupación Deportiva IFA. Y ya saben, en el Municipal de Las Colonias a las 4:15 de la tarde, con la dirección del señor Sabater Pérez, Abarán Club de Fútbol, Villa de Fortuna. Indudablemente, antes de pasar a otros temas, al resto de partidos de la jornada, pues hay que hacer mención de que en esta primera autonómica la presencia de 2 entrenadores de Abarán, y que lo han sido del Abarán en el último lustro, en otros banquillos. Concretamente, ya lo anunciamos la semana pasada, José Antonio Juliá Ico se hizo cargo del equipo de la Archena, ganando fuera de casa, aunque oficialmente se tramitara la ficha esta misma semana. El Archena es rival directo del Abarán en la lucha por el ascenso, por lo que el partido de la segunda vuelta promete ser bastante interesante. Y en el filial del Jumilla, la presencia de José Joaquín Marín, como decíamos, aunque la lucha del rubio entrenador abaranero será por intentar evitar el descenso de categoría, ya que ni el primer filial del cuadro jumillano del equipo de segunda B, que ahora dirigen los chinos, como de su segundo filial en segunda autonómica, pues no es una marcha demasiado positiva. Pero en fin, vamos a esperar acontecimientos y a ver si puede sacar adelante esta difícil papeleta. En cuanto al resto de categorías, este fin de semana, como les decíamos, muchos partidos en casa, auténtico maratón, y solo 2 a domicilio. Concretamente, en categoría juvenil, el domingo a las 11:30 en Mula Deportiva juegan Muleño y Club Deportivo Abarán. Partido ya, como viene siendo habitual, de la segunda vuelta. En la ida, recordemos, reparto de puntos, empate a 2 en el partido disputado en el Municipal de Las Colonias.
En categoría cadete, sábado 12:30, Club Deportivo Abarán Bullense. Partido también de la segunda vuelta. En la ida ganaba el equipo de Bullas por 4-0. Los nuestros, los cadetes, parecen estar en mejor momento y sin duda intentarán cambiar el resultado de ese choque. En categoría infantil, como siempre, doble duelo. Domingo a las 12:15 en Las Colonias, Club Deportivo Abarán A, Ciudad de Yecla A. En el partido de ida ganaba el conjunto yeclano 4-2. Y mañana sábado en La Arboleja, a partir de las 16:45, de las 5 menos cuarto, se medirán Bosco B y Club Deportivo Abarán B. Ya en la ida ganaba el conjunto diocesano por un rotundo 0-8. Recordemos que los nuestros todavía no han conseguido puntuar, pero sin duda lo van a seguir intentando y cualquier día puede surgir la sorpresa, puede saltar la sorpresa y llevarnos esa agradable noticia. En categoría Levín acaba la primera vuelta, será mañana sábado en Las Colonias con el partido que se juega a partir de las 11 entre Club Deportivo Abarán y Cejín. Mientras en Benjamines, el domingo a las 10 de la mañana, también en Las Colonias, Club Deportivo Abarán, Ciudad de Yecla. Ya en la ida vencieron los abarraneros por 1-6 en su visita a Las Pozas. En categoría prebenjamín, todavía disputando la primera vuelta, mañana sábado a las 10, también en Las Colonias, Club Deportivo Abarán Habanilla. Y para terminar con el mundo del fútbol, con ese auténtico maratón, otro partido para la matinal del domingo, también en Las Colonias, a las 11:15, Club Deportivo Abarán Alto Real, partido con el que comienza la segunda vuelta en el partido inaugural, victoria 1-2 para el conjunto abaranero. Resumiendo y hablando por orden cronológico, mañana sábado a las 10 comienzan los prebenjamines, posteriormente a las 11 jugarán los alevines y a las 12:30 lo hará el equipo cadete. Y para la mañana del domingo, de nuevo 3 encuentros, a las 10 de la mañana lo harán los benjamines, a las 11:15 el tercera prebenjamín y cerrará la matinal del domingo el equipo infantil A en ese duelo frente al Ciudad de Yecla. Y ya saben, aparte de las dos matinales con 3 encuentros en cada una de ellas, mañana por la tarde, a partir de las 4:15, el encuentro de primera autonómica. Así que 7 partidos para aquellos que les guste el fútbol de cerca, el fútbol en directo, a lo largo de este fin de semana en el Municipal de Las Colonias. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Todo lo contrario ocurre en el mundo del balonmano, ya que este fin de semana todos nuestros equipos juegan a domicilio. Concretamente, en el día de hoy, en las noticias de mediodía, les ofrecíamos unos horarios que finalmente han cambiado. Ha imperado la cordura, aunque haya sido por imposición federativa. Concretamente, en categorías masculinas, Heliocroca Asociación Abaranera, partido de segunda división, se juega finalmente el domingo a las 12 del mediodía. Recuerden, en principio, Heliocroca, en una auténtica faena, en una acción de mala uva, de mala baba, había unos horarios, concretamente al equipo juvenil el sábado a las 7 de la tarde, en Lorca, un partido que terminaría sobre las 8:30, 9 menos cuarto, con ducha incluida sobre las 9 de la noche, con 100 kilómetros por delante para volver hasta Abarán al terminar. Pero no se conformaban con esa, sino que el domingo a las 10 tenía que jugar el equipo senior en ese mismo pabellón. Es decir, que tendría que salir como mucho a las 8 de nuestra localidad para poder llegar tranquilamente al vetusto pabellón de San José, poder cambiarse y efectuar el oportuno calentamiento. Un auténtico desmadre en cuanto a desplazamiento, un auténtico despropósito por parte de la directiva de Heliocroca, que no es la primera vez que intenta acciones de esta índole, pero de hecho la directiva, hablando de directivas de la Asociación Abaranera, ha movido sus hilos, presentó la lógica y creo que justa protesta ante la Federación Murciana, que se ha movido también en este caso sin dejar pasar demasiado las fechas, y ha recomendado al equipo lorquino que se jueguen los dos partidos en una misma jornada. De hecho, recuerden que lo estamos diciendo desde el principio de temporada y que es una norma habitual, pues yo creo que desde que conozco el mundo del balonmano, que la Liga de Segunda División y la Juvenil son paralelas precisamente para que aquellos clubes que cuentan con dos equipos tengan más facilidad en los desplazamientos. En fin, el año pasado había una diferencia porque Heliocroca tenía un A, un B y un C y al juvenil lo colocaron en lugar de con el A con otro, pero bueno, tenía una excusa, aunque no era lo más correcto porque no se ceñía a lo de la liga paralela.
ya que los demás jugaban contra el A, los seniors. Pero en fin, este año han vuelto a intentarlo, pero finalmente, insisto, la cordura ha primado. Recordemos, a las 12 del mediodía, partido de segunda división, un partido siempre complicado, siempre difícil en Lorca, porque suele ser un equipo bastante incómodo, a veces duro, a veces con defensas alternativas, defensas muy abiertas a las que hace falta pues cogerle un poco el tranquillo. De hecho, recordamos el partido de vuelta donde el equipo de Abraham, en el último partido que dirigió Eduard Culesó, ganó 36-29, un partido que durante muchos minutos, durante toda la primera parte y el principio de la segunda, pareció un auténtico paseo militar, donde el equipo iba ganando con holgura, pero en cambio un apagón incomprensible en la mitad de la segunda parte hizo que el cuadro lorquino, con su tran-tran, fuera acercándose en el marcador y casi llegaran a empatar el partido. Eso sí, al final hubo un nuevo tirón de los nuestros que ganaron con solvencia el encuentro. El Heliocroca no tiene nada que hacer ya, no se juega absolutamente nada, no puede alcanzar la cuarta plaza ni muchísimo menos, pero para la Asociación Abaranera sí es un partido crucial, porque como decíamos la pasada semana, como decíamos el lunes, y tras la derrota ante Ademur, ya no se admite ningún error. Hay que ganar todos los partidos y esperar a ver lo que hacen los rivales. La cita, por tanto, imprescindible para el equipo de Abraham el domingo a las 12 del mediodía, con alguna baja importante en el equipo. En el pabellón San José de Lorca, Heliocroca, Asociación Abaranera. Fin de semana se va a disputar la jornada número 17 del calendario, ya estamos llegando a la recta final. Descansan San Lorenzo y Orbitalia Águilas y el resto de partidos son los siguientes. Adéculas Torres, balonmano bullense, domingo 11:30 en el pabellón de las Torres de Cotillas, duelo de equipos de la zona baja. UCAM Balonmano Murcia, Club Balonmano Jumilla, mañana sábado 19:30 en el pabellón de San Basilio. Lógicamente nuestro interés estaría en que el equipo de Jumilla perdiera para tener alguna posibilidad más, pero si somos un poquito coherentes con lo que dice la clasificación y lo que ha sido la trayectoria de unos y otros, favorito será el equipo jumillano. E indudablemente el gran partido de la jornada se juega mañana sábado también a las 6:30 de la tarde en el pabellón marista de la Fuensanta, el Maristas Ademur Cap Cartagena. El líder que visita al tercer clasificado, un equipo, el de Ademur, el equipo que dirige Monre, que querrá conseguir la victoria para incluso poder optar a la segunda plaza final de la competición, para no enfrentarse a Cartagena en semifinales, pero los de la ciudad portuaria, pues de momento han ganado todos los partidos y parece difícil que se les pueda bajar de esa posición, si bien es cierto que algunos encuentros, sobre todo ante rivales de la zona alta, lo han pasado bastante mal y han ganado por muy poca diferencia. Habrá que esperar acontecimientos. Y ya, como les decíamos, el domingo a las 12 en San José, ese Heliocroca, Asociación Abaranera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a la categoría juvenil, mañana sábado se iba a jugar, pero finalmente se juega el domingo a las 10. El madrugón, de todas formas, el domingo habrá que darlo. Heliocroca Asociación Abaranera, partido complicadísimo para los nuestros que están con lo justo. Heliocroca es uno de los 3 equipos que optan claramente a conseguir el campeonato. En la ida ganaban los lorquinos 27-36 y parece que hay que considerarlos claramente favoritos de cara a este encuentro. Mientras, en categorías femeninas hay un triple enfrentamiento mañana sábado en Cartagena. En 2 semanas consecutivas, los equipos de la Asociación Abaranera van a tener que enfrentarse primero a Marista y después a Cartagena. Y en estos 2 encuentros se puede delimitar bastante las posibilidades de cada uno de nuestros conjuntos de cara a obtener el título en la liga regular, que ya saben, entre otras cosas, da opción a organizar la fase final en el pabellón propio. En categoría juvenil, mañana sábado, 12:15, será el tercer partido de la mañana, se miden Maristas y Asociación Abaranera. En la ida, goleada rotunda del equipo de Abarán, 43-17, pero cuidado que Maristas se ha reaccionado y todavía no ha dicho su última palabra. Está en posición de entrar en playoff y quién sabe de si poder amargar la mañana del sábado al equipo de Abarán. Esperemos que no sea así. En categoría cadete, si nos atenemos a lo que fue el partido de la primera vuelta, diríamos que el más igualado. Entonces hubo victoria del equipo de Abarán por la mínima, 23-22.
Mañana será el partido a las 10:45, se miden los mismos equipos, Maristas y Asociación Abaranera, y aquí sí que puede estar en juego el ser primero o no ser, sobre todo después de la derrota del equipo de Abarán hace unas semanas. Y por último, el partido con el que comenzará la matinal a las 9:30, Pabellón Hermano Isaac, Maristas, Asociación Abaranera, en la ida 14-11 para el equipo de Abarán, pero un equipo que en los últimos partidos lo está pasando mal después de la baja de su jugadora más significativa, de la jugadora que era la máxima goleadora de la categoría. Los dos equipos marchan igualados a todo. Y en este aspecto habría que decir que a día de hoy, y por aquello de jugar en casa, favorito en Maristas, pero vamos a ver cómo reacciona el joven equipo abaranero, que ha de ir tomando ya conciencia de la situación actual en que se encuentra. En fin, una jornada, una mañana con mucho balonmano en tierras de Cartagena, en un pabellón que respira balonmano por los cuatro costados, que sin duda no van a ser fáciles, pero que pueden marcar indudablemente el futuro cercano de los equipos en sus distintas competiciones. Bien, en cuanto al resto de deportes, en nuestro rincón del fútbol sala, recordemos que este fin de semana no hay competición ni en tercera ni en primera autonómica, donde militan Cieza Fútbol Sala y Blanca, que en División de Honor Juvenil el Club Deportivo Murcia descansa por ser equipos impares. Sí juega en Molina, donde ya no hay representación abaranera, pero indudablemente toda la atención del fin de semana estará puesta en el choque de primera división de la máxima categoría del fútbol sala nacional, que se disputa a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Carlos García. Ahí habrá presente otro abaranero, Teo, con el que ya hablamos el pasado lunes. El partido, Jumilla Fútbol Sala, Jaén Paraíso Interior. Un equipo eljienense que todos los años, sacando fuerzas de flaqueza, con mucha renovación, sin mucho presupuesto, consigue cosas históricas. Consiguió la Copa hace 2 años en Ciudad Real y este año de nuevo se ha metido entre los 4 primeros a día de hoy. O quinto clasificado creo que es actualmente. En fin, una clasificación magnífica ante un Jumilla tremendamente necesitado, que tiene que empezar ya a ganar, a sumar de 3 en 3 si quiere pensar en la posible salvación, algo que hoy por hoy se presenta como una auténtica quimera, pero tengamos confianza mientras que las matemáticas nos lo permitan. Y una última nota, y es que un deporte como el ajedrez, del que hablamos de cuando en cuando, sobre todo cuando llegan las fiestas patronales y hay algún torneo, pues también está de actualidad, y es que el Casino de Abarán ha organizado el primer torneo de ajedrez Casino de Abarán. Es una forma de que la directiva quiere que el casino, lo que es como organización, como lugar recreativo, se conozca no solo por parte de los socios, sino por el resto de personas, el público en general de Abarán, muchos sin duda que no lo conocen. El torneo está abierto a todo el público, no es para socios ni muchísimo menos, está organizado por la Escuela de Ajedrez de Abarán. Han comenzado las primeras partidas esta misma semana y esperamos que a lo largo de los próximos programas, de las próximas semanas, conforme vayan pasando rondas, podamos ir ofreciéndole oportunamente los resultados que se van obteniendo en este torneo. Siempre es bueno que haya diversidad e indudablemente en un deporte en el que se agiliza sobre todo la mente, también es importante que no haya ningún parón y que Abarán siga apostando fuerte por el mismo, como lo ha hecho pues prácticamente desde que nos conocemos, desde que estamos en Polideportivo. Podríamos hablar de algunas personas que han tenido una notoriedad importante en este deporte, que sin duda no se entendería en nuestro municipio sin la aportación de José Gómez López. En fin, vamos a esperar a que sigan llegando esos resultados, así como del resto de la jornada, intensísima como han podido comprobar. Espero que los nuestros tengan un buen fin de semana, que sea extensivo para todos ustedes en sus cuestiones en Radio Abarán. Gracias por la atención, feliz fin de semana y hasta el lunes.